Estamos en la Facultad de Periodismo. Quiero reflexionar rápidamente sobre un segundo tema, la relación entre conocimiento y compromiso. La pregunta central que se hace uno, ¿cómo es que se conoce? ¿Cómo es que se puede comprender la verdad de las cosas? Propongo que siempre diferenciemos dos procedimientos, el de las ciencias naturales y el de las ciencias sociales. En las ciencias naturales se requiere un tipo de compromiso, por supuesto. Es el compromiso del investigador, es la capacidad de tener herramientas de análisis lógico, de capacidad de abstracción, de hacer deducciones lógicas, de hacer deducciones bien sustentadas y de tener mecanismos de comprobación de las hipótesis que uno elabora. Puede ser en matemáticas, puede ser en física, puede ser en química, puede ser en biología. Pero las ciencias sociales tienen otra connotación. Las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, hablan sobre la sociedad y afectan directa o indirectamente a la sociedad o a una parte de la sociedad. Las ciencias sociales son como ese principio de incertidumbre de Heisenberg, que decía, quiero estudiar una partícula subatómica, pero para saber dónde está le tengo que disparar otra partícula. Me va a decir dónde está esa partícula, pero al dispararle y al saber dónde está, voy a haber modificado su velocidad. Ese principio de incertidumbre de Heisenberg se aplica también al ámbito de las ciencias sociales. Cualquier sea el área, historia, filosofía, periodismo, sociología, antropología, cualquiera sea el área de las ciencias sociales, el investigador social habla sobre la sociedad y al hablar sobre la sociedad involucra a la sociedad y afecta a un pedazo de ella o a toda, ya sea en favor y en contra. Esta diferencia es clave, porque esta diferencia marca que es imposible, es metafísicamente imposible un conocimiento o un tipo o una creencia de conocimiento imparcial o distante. La imparcialidad no existe en ciencias sociales. Es más, la imparcialidad es una ideología que encubre relaciones dominantes en la sociedad, relaciones dominantes en la academia, relaciones dominantes en los estudios. No puede haber imparcialidad desde el mismo momento en que estás hablando de algo que está afectando al momento de hablar a ese algo. Y por lo tanto, al estar afectando a ese algo, ya no eres imparcial. Aunque creas que eres imparcial. Aunque asumas que eres imparcial. Esto no quita que el investigador social no tenga que tener métodos. Tiene que tenerlos. Estructuras lógicas, argumentativas. Tiene que tener métodos de abstracción, métodos de análisis, métodos de síntesis, métodos de validación, por supuesto. Hay un esquema lógico y hay un conjunto de herramientas que prevalecen en el campo académico que el investigador tiene que utilizarlas para llevar adelante su estudio, su investigación. Pero sabiendo anticipadamente que eso no va a eludir, no va a poder cambiar este destino virtuoso, no fatal, de lo que uno está estudiando, está influyendo directamente en el objeto estudiado. Cuando el investigador influye en el objeto estudiado, desaparece cualquier rasgo de imparcialidad. Directa o indirectamente, estamos influyendo en el destino de nuestro objeto estudiado. Y ahí viene entonces el concepto del compromiso. Fíjense en Rodolfo.
perseguido, seguramente escondido en una casa de seguridad, teniendo el riesgo de que en una hora, en 5, en unas horas, aparezca la represión, aparezca una movilidad que lo balee, que lo agarre detenido, que lo torture y que lo lleve a alguna de las casas de tortura de la dictadura. Y a pesar de ello, dedica su tiempo para sacar las cifras, para encontrar el núcleo de la dictadura, para encontrar el fondo del modelo económico de la dictadura, para criticar con argumentos y con datos los hechos de la dictadura. No hace un panfleto, brinda elementos de la realidad, brinda datos, estructura un orden lógico de su conocimiento. Él es un periodista y se lo brinda a la sociedad. Si todo conocimiento social es una forma de involucramiento en el destino de la sociedad, entonces el compromiso aparece como un elemento que guía reflexivamente, que guía comprensivamente esta influencia y esta interferencia en el propio destino de la sociedad. Ahí sale el concepto del intelectual crítico. El intelectual crítico no es la persona que insulta más, no es la persona que coloca más adjetivos en sus textos o en sus investigaciones. El intelectual crítico es la persona que sabe que su estudio va a tener un impacto y asume que ese impacto va a favorecer a las clases desvalidas, a los sectores menesterosos, que va a desmontar mecanismos de dominación. Y no se desmonta mecanismos de dominación ni con el adjetivo ni con el cliché, que es fácil colocar clichés. Copy-paste del internet y listo. Cuanto más radical uno quiera, lo puedo hacer. Desmontar los mecanismos de dominación es brindar elementos lógicos de comprensión a tu lector. Desmontar los mecanismos de dominación en la escritura, en la historia, en la narrativa, en la filosofía, en la investigación periodística, es tener la habilidad cognitiva de desnaturalizar lo que parece natural, de hacer de lo que parece obvio algo contingente, porque la relación de dominación se asienta en mostrar una arbitrariedad como natural, de mostrar un hecho fáctico contingente como la normalidad. Y la lucha contra esos mecanismos de dominación que buscan naturalizar la arbitrariedad, buscan naturalizar la contingencia, buscan naturalizar lo que es una decisión personal o política, radica en brindar a tu lector, de brindar a tu medio, de brindar a tu academia, de brindar a tus seguidores, de brindar a los colegas mecanismos que desmonten con argumentos lógicos, con argumentos prácticos, con argumentos y razones, esta naturalización de las relaciones de dominación. Por último, una última reflexión sobre el periodismo. Y aquí voy a apelar a un autor que por lo general se lo usa precisamente para separar al científico del político. Weber, Max Weber. Tiene un hermoso texto que se llama El político y el científico. Pero hay a quienes lo usan para intentar argumentar un tipo de investigación social, científica, diferenciada de la política. Yo quiero usar un argumento de Max Weber que habla que el periodista es el político más antiguo. Es una frase de Max Weber. El periodista es el político más antiguo. Y desarrolla durante 3 brillantes páginas cuál es la función del periodista.
¿Por qué dice Max Weber que el periodista es un político antiguo? No en el sentido de mayor, de persona mayor, sino en el sentido de su historia más larga que el sistema de partidos políticos modernos. Porque el periodista trabaja los conceptos de lo público. La función del periodista es doble. Por una parte, administra, gestiona, trabaja en un medio que monopoliza la información pública. Aún en el Internet, que ha socializado los mecanismos a nivel mundial para acceder a información, dentro del Internet están las páginas oficiales, las páginas más creíbles, las páginas mejor argumentadas, las páginas con mayor credibilidad y con mayor seguimiento. El Internet no ha democratizado la comunicación, simplemente ha modificado el soporte técnico de la comunicación. Porque igual, cuando había la imprenta, cuando había la radio, cuando hay la televisión o con el Internet, igual se jerarquizan los medios con mayor capacidad, con mayor rating, con mayores medios de información, con mayores medios de recreación, con los mejores periodistas, con la mayor cantidad de seguidores. Cuando salió la imprenta, también se socializó. Uno podía hacer su octavilla, pero está claro que el periódico del país tenía más rating, tenía más seguidores, tenía más influencia. Lo mismo pasa en el Internet. Ha variado el soporte natural, el soporte material. Ha habido una socialización de medios, pero igual en medio de una jerarquización de herramientas de comunicación y de herramientas de influencia en la comunicación. Entonces, el periodista trabaja en un medio que monopoliza la información pública. Es un privilegio y es una responsabilidad muy fuerte. Pero en segundo lugar, el periodista crea, produce la verdad pública. Lo que la gente, el trabajador que llega del barrio, el joven que llega de la universidad, la ama de casa o el caballero que está sin empleo, ¿dónde forma su criterio de lo público? En la radio, en la televisión, en el periódico o en una página de Internet. ¿Y quién ha producido esa información de la radio? ¿Quién ha producido esa información del periódico? ¿Quién ha producido esa nota televisiva? ¿Quién ha redactado esa nota brillante en una página conocida del Internet? El periodista. El periodista tiene una doble función. Monopoliza los medios de información de lo público y el periodista construye la opinión pública. El periodista produce la información pública. Es un privilegio y es un riesgo. Hay que asumir el riesgo y el privilegio con dos principios. El sentido de la responsabilidad. No hay imparcialidad, ni en física cuántica hay imparcialidad, mucho menos en periodismo. Como dijo el viejo Weber, es un viejo político. El periodista tiene que asumir su trabajo de que es político, no es imparcial, que hace política. Lo importante es que haga política con responsabilidad, que haga política con compromiso. Si el periodista trabaja estos dos elementos de la responsabilidad y del compromiso, está claro que su función política necesaria en la sociedad no será la de encubrir, sino la de develar. No será la de naturalizar dominaciones, sino la de desmontar los procesos de naturalización. Por último, estimada Florencia, te he oído con mucho detenimiento tus reflexiones sobre lo que está pasando, en general en América Latina. No es un buen momento para América Latina. Si los comparamos con lo que pasaba hace 10 años,
el continente está retrocediendo. Tenemos dos opciones: lamentarnos golpearnos el pecho de cómo llegamos ahí, o tenía a la mano una hermosa frase. Tenía una hermosa frase que encontré de Rodolfo, que para mí sí me orienta en la actualidad. La he perdido, se ha traspapelado. Deme un segundo. Aquí está. Es en el mensaje del 1 de mayo del 68. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, dice Rodolfo. Y el que comprendiendo no actúe tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra. Rodolfo nos marca dos destinos: tener un lugar en la antología del llanto, de la queja, del lamento, que es una opción, pero eso no cambia el mundo y eso no condice con el intelectual comprometido. La segunda opción que nos plantea el compañero Rodolfo es la de vivir la historia de su tierra, la de comprender lo que pasa en su tiempo y en su país, y el de comprometerse y el actuar en esa historia de lo que pasa en su país. Hoy el continente está viviendo un repliegue y hay que asumirlo como tal. Hay que asumir el repliegue a partir de muchos elementos. Algo ha hecho la derecha para llegar donde está. Algo hemos hecho nosotros para permitir que la derecha llegue donde está. Y no se trata de esconder nuestros errores ni de esconder nuestras debilidades. Uso una frase de el profesor Bourdieu que decía: ¿por qué se rompe un vaso cuando se le tira una piedra? ¿Por culpa de la piedra se rompe el vaso? ¿O porque el vaso era rompible, la piedra lo quebró? El decir que por culpa de algo se rompió la piedra es una respuesta fácil, pero que no ayuda, porque estamos achacando a los demás lo que es una debilidad o es una limitancia nuestra. Pero cuando asumimos que la piedra rompió, y entonces hay un factor externo, pero habilitado, gatillado, potenciado por una debilidad interna nuestra. Hay algo que hicimos que no estuvo bien. Y entonces, ¿qué hacemos para no tener esa debilidad? ¿Cómo nos organizamos para que ese vaso no sea rompible? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de compromisos? ¿Qué tipo de alianzas? ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué tipo de movilizaciones? ¿Qué tipo de recursos? ¿Qué tipo de discursos? ¿Qué tipo de conceptos? ¿Qué tipo de horizontes? ¿Qué tipo de sentidos comunes necesitamos crear para que el vaso no sea rompible una vez más? Esa es una responsabilidad de todos. Hicimos una buena obra durante 10 años, pero se rompió el vaso. Quiere decir que no lo hicimos bien. Pues bueno, a remangarse la camisa para hacerla de mejor manera, para que ese vaso no se rompa. Hemos hecho en 10 años
En esos 10 años que se abrió una oportunidad, que se abrió un espacio de revocabilidad de creencias, en que un poder gigantesco, dictatorial, poderosísimo, que aparentemente había acabado con la historia del mundo, que se había acabado la historia del mundo, que todos íbamos a ser globalizados, neoliberales, rubios, que hablábamos inglés. Eso se quebró, lo quebramos. Sabemos entonces dónde está la debilidad del adversario. Logramos romper su sentido común. Logramos estructurar organización y fuerza política. Logramos convertir fuerza de masa en fuerza electoral. Y convertimos la fuerza electoral en fuerza y estructura estatal. Hemos visto que eso es posible. No duró mucho, por algo que no hicimos bien seguramente, pero estamos vivos. Tenemos compromiso. ¿Y saben qué, compañeros? Ellos, los otros, no tienen horizonte, no son futuro, solo buscan reciclar y renovar y darle vida a viejos cadáveres, a viejas ideas agotadas, y las sostienen con alfileres y deslumbran temporalmente, pero no tienen horizonte. Nosotros sí tenemos horizonte, y ahí radica la posibilidad de una futura victoria. Las revoluciones son por oleadas, no son por ciclos. Los ciclos es un determinismo físico que nos condena a la impotencia. Las oleadas hablan de voluntad, hablan de compromiso, hablan de esfuerzo, hablan de lucha, como la que hizo Rodolfo, como la que tenemos que hacer nosotros. Muchísimas gracias.